si es que no lo tengo aquí, como ya compartí. Adelante, por favor. Carlos. Carlos, no te escucha, no se te escucha. Tiene problemas con el audio, nos dice aquí en el chat. Perfecto, Carlos, hacerlo y aquí te damos el chance cuando vuelva. Bueno, ya se fue. Ahí le damos el chance cuando vuelva a entrar. Bien, entonces vamos adelantando esto un poquito para no atrasarnos mucho. Creo que no vamos a poder empezar con el lente y la esencia, pero no hay problema. El punto es, en este tercer artículo hay una, por lo menos, aparente contradicción con lo que hemos venido haciendo hasta el momento, y, en el sentido de que parece ser que la dirección que ha seguido Tomás de Aquino es tendiente como a dejar de lado el hecho de la posibilidad de probar la existencia de Dios, ¿verdad? No se prueba desde lo evidente, no se prueba desde lo demostrable. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí en este tercer artículo. Carlos, ahora sí ya No sé si se me escucha. se le escucha perfectamente. Genial. Lamento interrumpir porque ya habíamos iniciado nuevo con Tomás de Aquino, pero la pregunta que hace la compañera es fundamental. Yo tengo experiencia en trabajo con niños y adolescentes. Yo soy psicólogo, bueno, me formé más bien en el lado del psicoanálisis Ok, y creo que es algo que agradecen mucho los niños, que les permitan lugar a sus preguntas y también poder escucharlos antes de pensar si hay que tomar una decisión de exponerlos o no a una creencia particular. Y yo siempre hago la broma de que mi mamá me fundó como sujeto moderno cuando yo le pregunté una vez si Dios existía, muy en parte porque ella también tenía la misma duda, solo que no se atrevía a decirla, y en vez de decirme cómo se le ocurre, Dios existe, una cosa así, permitió que la pregunta existiera y que no tuviera una respuesta inmediata. Entonces quería yo aportar esto, que es una pregunta también que suelen hacer los padres, ¿no? ¿Qué hago, sobre todo en la adolescencia? ¿Qué hago? Porque ya hay todo un sistema de creencias que está oponiendo mi hijo al mío. Bueno, escúchelos. Los adolescentes y los niños tienen mucho para decir y poca gente los escucha. Entonces creo que es importante eso. Y yo tenía una pregunta más administrativa, David. Reitero mi disculpa atravesar esto. Y es claro. sobre la evaluación de la primera prueba. Sí, ajá, terminala porque ya sé por dónde va. La pregunta es si algo pasó con mi prueba o yo no tengo ninguna prisa en que la califique, solo que vi, un día estos me fijé y estaba no calificada y no sé si es la mía o es algo general. No, en general, el problema es Ok, Sanchitos. de acuerdo, Sí, listo. sí, sí. Prometo poner eso al día. Pura Eso no. vida. Bien, en relación con esta pregunta, digamos, que estamos hablando, yo lo que creo es también que, ya, bueno, bueno, hay que aportar a este tipo de discusiones. Yo creo que esto se potencia más en la presencialidad, digamos. En la presencialidad este tipo de discusiones son muy habituales. Pero el punto es, en relación con la formación de los niños eh, en, en torno de los contenidos religiosos, yo lo que creo es que hay que darle la oportunidad a que ellos exploren y que ellos también puedan tener herramientas para que ellos puedan ir construyendo la versión explicativa del mundo que quieran construir en el sentido también en el sentido religioso. A mí no me dejaron opciones, como decía ahora Carlos, a mí simplemente, a mí me dijeron muy claramente que era que era de lo que se trataba el asunto, digamos, en qué se creía, por ejemplo, en la casa, y sí, esa formación, digamos, esa manera de formar a una persona eh, es una posibilidad que yo ya no suscribo, digamos, yo no quiero hacer eso con Greta, que así se llama mi hija,
Vamos a ver, de repente esto le va a hacer surgir un montón de interrogantes o inquietudes. Entonces, ya veremos cómo se resuelven en su momento. Bien, volviendo entonces al tercer artículo, lo que les decía es que, por un lado, Tomás nos ha venido como presentando así como que la imposibilidad de probar la existencia de Dios, y en este tercer artículo nos presenta las 5 vías para llegar a Dios, por lo menos para llegar argumentalmente a Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Verdad? Porque originalmente nos venía como diciendo que era poco probable, que no era posible, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver. Las objeciones, los puntos de partida, parece ser que dicen que Dios no existe, ¿verdad? Y pone 2, argumenta a propósito de la absolutez de Dios. Si Dios es realmente absoluto, Dios, o mejor dicho, no debería poder existir el contrario, un absoluto. Y Dios en la creencia judío-cristiana es pensado como un absoluto. Por ejemplo, la absoluta bondad, la absoluta justicia. Pero el problema es que si lo absoluto existe, su contrario necesariamente queda negado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo absoluto, precisamente de eso se trata. Si algo es absolutamente, en algún sentido, no sería posible. Sería planificante, por así decirlo. O sea, llenaría toda la explicación posible, todo el espacio posible de existencia, y por lo tanto sería excluyente a propósito de la existencia de su contrario. El problema es que es evidente que el mal existe, que la injusticia existe. Por lo tanto, Dios como el bien absoluto o la justicia absoluta, no podríamos defender que exista porque precisamente es evidente que esos contrarios sí existen, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, se ha argumentado que Dios no existe precisamente por eso. Y luego, acá, en la segunda objeción, es más o menos, y ahora que Flores mencionaba a Laplace, a mí me resonó más bien esta objeción a propósito de que no se necesita acudir a Dios como prueba, en tanto que otros principios podrían explicar lo que se explica con Dios. Cuando Laplace generó su explicación sobre el sistema solar, eh, lo que hizo fue que, bueno, más o menos matematizó una hipótesis kantiana, ¿verdad? Y la presenta. Y cuando a él le dicen, suave un toque, pero es que en esta explicación, que hoy en día se llama la hipótesis Kant-Laplace, cuando a él la presenta, le dicen, pero aquí esa explicación que usted tiene no da cabida para un Dios. Y Laplace lo que se volvió fue para decir, bueno, yo no necesité esa hipótesis. O sea, Dios como hipótesis no lo necesité. ¿Qué fue lo que quería, qué era lo que quería decir ahí Laplace? Bueno, dentro de la explicación que yo estoy vehiculizando aquí matemáticamente, puedo hacerla completamente, o por lo menos la explicación que puedo hacer, parte de ciertos hechos, de ciertos principios que no remiten en última instancia a una divinidad. Tomás ya era consciente de que esa explicación, de que esa manera de explicar el mundo era una posibilidad. Entonces, lo que dice es que parece ser que Dios tampoco es necesario explicativamente, ¿no? Parece ser que habría otros contenidos explicativos que podrían sustituir eficientemente también a Dios, o al papel que ponemos a jugar a Dios en las explicaciones que lo incluyen. ¿Se entiende? Profe, Adelante. ¿verdad que es que creo que tengo el dato, pero no sé si es correcto? ¿Verdad que esa respuesta se la dio a Napoleón, verdad? Yo entendía que le había dado ante sus objetores, digamos, ante los otros científicos una vez que expuso su teoría, pero no sé. Vamos, Como le decía Luis, ese tipo de conocimiento es muy imperfecto. ¿Ya? Entonces, no sé si fue que me contaron mal el chisme a mí, digamos, o algo así por el estilo. fijo a mí. Entonces, Ya. tengo más posible que usted se lo correcto.
Entonces, pero en todo caso, creo que lo más importante es el contenido, digamos, de la respuesta. Sí, 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 genial. o al menos en este momento, ¿verdad? Voy a ver si le consigo el dato. Si le consigo el dato, y con mucho gusto. Bien, veamos el encambio, ¿verdad? Profe, disculpe, Adelante, adelante. brevemente, con respecto a la positiva anterior, Aquí es está. que tengo un leve conflicto con ese punto uno cuando dice Dios no puede ser el bien absoluto, pues existe el mal. Eso ahí no estaría como influenciado por la percepción que tenga cada quien del bien y el mal, además de existir, digamos, esa conjetura lógica que nos demuestra que Dios no existe, digamos. Pero digamos, el bien y el mal es algo que está digamos, en cada persona. Lo que yo considero bueno, puede que usted no lo considere bueno. Entonces, a partir de ahí, ya eso entra como un conflicto en afirmar eso. Vamos a ver, Adrián, yo le diría dos cosas. La primera, bueno, primero, tres cosas. La primera es, sí, efectivamente es una muy buena pregunta. Esa sería la primera. La segunda es, vamos, incluso explicando el bien y el mal como algo cuyo contenido en última instancia explicativamente es subjetivo, el problema es que esa subjetividad no es fuente de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Incluso cuando yo digo eso es bueno para mí, aun cuando usted no lo reconozca como algo bueno, o cuando usted diga, no, es que lo que usted entiende como bien, yo no lo entiendo como tal cosa, y lo mismo pasa con el mal, efectivamente es una posibilidad que haya esa referencialidad desde lo subjetivo. Pero aun cuando exista esa referencialidad desde lo subjetivo, tendríamos que decir que apela también a un contraste, digamos, posible entre un bien y un mal absolutos, que aun cuando nosotros tengamos una perspectiva de qué es lo que es el bien y el bien absoluto es algo que excedería por mucho la limitada versión de personal subjetiva, por más relativistas que seamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta explicación se compromete es con la existencia absoluta de bien y de mal. Y eso lo saca. Sí, Lo y saca es un bien o entonces. mal que tal vez puede estar, digamos, fuera de nuestro entendimiento, digamos. Exactamente. Nos Entiendo. podría Es como algo más sobrepasar. allá. Efectivamente. Entonces, digamos, el problema de esa relatividad, digamos, de lo subjetivo, no minaría, digamos, en ese sentido el argumento. Y la tercera cosa que le diría es que habría que ver aquí también que eventualmente este argumento realmente lo que me diría es que lo que no existe es el bien absoluto. De Dios no me dice nada, ¿verdad? Exacto, sí, también está Eh, ese punto por ahí. ahí obviamente el problema es que la explicación a propósito de Dios como absoluto sí era como muy pesada en la época. Bien, Ok, listo, buenísimo, gracias. con mucho gusto. Profe, esto de las objeciones, o sea, no solo aplica para el de justicia, sino, o sea, por decirlo de una manera muy mala, porque no encuentro otra manera de decirlo, son como los poderes de Dios. Esto de la justicia, la omnipresencia, la omnipotencia. Eh, eh, yo no sé, yo no los llamaría poderes en ese caso. Es que no encuentro otra manera. Sí, teológicamente esos son rasgos, son atributos divinos, son atributos, no poderes, digamos, sino atributos. Porque si lo es, el de la omnipotencia, de alguna manera, por así decirlo, lo que diría es que es simplemente un magnificador de todos sus poderes, digamos. Pero entonces sí, serían atributos. Y esa primera objeción es para todos esos atributos, Es no solo correcto, para el de justicia. es correcto. Ok. Sí, sí. Bien. En cambio, Tomás vuelve a recurrir al texto bíblico, ¿verdad? En Éxodo 3:13, y respondió Dios a Moisés. Aquí estuve a punto de poner la imagen de Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos, pero no me dio la vagabundería, digamos. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, bueno, aquí Tomás lo que está interpretando es, vean, en la misma escritura Dios dice que Él existe, ¿verdad?
Y entonces eso es como para acallar el problema, digamos, que se plantean las objeciones a propósito de que parece ser de punto de partida que podríamos afirmar que parece que Dios no existe, ¿verdad? Pero en la Escritura dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Y eso habría que atenderlo. Eso es como una llamada de atención en el artículo, ¿verdad? Y veamos entonces la solución que da Tomás. Tomás lo que va a decir es que entonces lo que vamos a hacer es proceder desde lo que podemos hacer en el mejor de los casos, que es proceder a partir de los efectos para, aunque sea de manera imperfecta, remitir a Dios como causa. Para eso Tomás va a recurrir a 5 vías. Estas 5 vías operan, algunas de ellas muy similar a la argumentación aristotélica a propósito de la existencia del primer motor como causa. Vamos a ver qué significa eso. Vean que en la primera vía, que se conoce la vía del movimiento, parte del devenir como un hecho constatable. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a ver es, o vamos a partir del movimiento, del cambio, del hecho de que las cosas, de que los estados de cosas cambian entre sí, ¿verdad? Entonces, eso es evidente, eso sí es evidente. Y eso sería, a propósito de la pregunta que hacía Luis hace un rato, ¿verdad? Esos serían los efectos. Ahora, ¿qué es el efecto? Bueno, existe el movimiento, existe el devenir. Pero el devenir requiere de agencia, ¿verdad? Y las cosas son de tal manera que el movimiento no se los dan las cosas a sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene una semilla, ¿se acuerdan lo de la potencia y el acto? Si usted tiene una semilla, pero esa semilla nunca toca tierra, nunca se le echa agua, nunca, qué sé yo, usted, solo por hacer el ejemplo, usted agarra una semilla, lo que sea, y lo echa en un frasco con tapa, digamos, un frasco así como los de Gerber. Esa semilla jamás se va a desarrollar para llegar a ser un árbol. ¿Por qué? Porque requiere de la conjunción de ciertas causas para poder generar el desarrollo que ella tendría como un efecto. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo Tomás a propósito de esto es que una vez que constatamos que el movimiento existe, también tenemos que entender que para el movimiento se necesita de un agente. Todo lo que es movido, todo lo que se mueve es movido por otro. O sea, todo tiene que explicarse causalmente, es básicamente lo que están diciendo. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la causa de ese movimiento. Ahora, lo que mueve está en acto. Eso ya lo habíamos visto con Aristóteles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si algo solo tiene potencia, o sea, si algo solo tiene potencialmente la capacidad de agencia, de esa potencialidad no se sigue efectivamente un efecto. Efectivamente un efecto, eso estuvo bonito, ¿ya? No se sigue realmente un efecto, ¿verdad? Entonces tiene que estar en acto, ¿verdad? Precisamente porque para que esa potencia se verifique tiene que haber algún nivel de actualidad. Ahora, el punto es que lo que está diciendo aquí Tomás, de la misma manera que en la argumentación aristotélica, es que tenemos que remontarnos hacia causas siempre anteriores, pero no podemos hacerlo indefinidamente. Y que por lo tanto tenemos que llegar, bueno, no, lo voy a leer, dice, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve, ¿verdad? Y Tomás de Aquino entonces lo que dice es, en todos reconocen a Dios. Ahora, vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí Tomás. Tomás está refrendando cabalmente la propuesta aristotélica de remontar toda la explicación a partir de una primera causa que está al inicio de la línea causal, al inicio de todo lo que está ocurriendo, al inicio de todo el movimiento. Y Tomás lo que dice es que, bueno, en este primer motor, todos reconocen a Dios. Bueno, lo reconocerán quienes lo reconocen, pero eso es otro problema, ¿verdad? Pero el reconocer a Dios, entonces, lo que dice Tomás es necesario explicativamente, teóricamente, para poder explicar las cosas, recurrir a una primera causa. Y esa primera causa me sirve, dentro de la explicación teológica, para establecer a partir de ahí la explicación de, efectivamente, Dios como primera causa. Sí, ahora, el punto es
Vean que este Dios al que estamos llegando acá es un Dios filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Es simplemente un Dios que surge a partir de argumentar en función de la noción de causalidad. A partir de la noción de causalidad, nosotros vamos a decir, tiene que existir una primera causa. Si queremos explicar todo causalmente y vemos que efectivamente hay ahí cosas, o sea, que realmente existe lo que llamamos efectos, entonces necesariamente nos estamos comprometiendo con la explicación causal y necesariamente tenemos que remitir a una primera causa. Ok, eso está bien hasta ahí, dice Tomás. Bueno, eso es Dios, ¿verdad? Entonces, el punto es que este Dios al cual está recurriendo Tomás por medio de la primera vía, que es la del movimiento, no es el Dios religioso, es un Dios filosófico. Es un Dios a partir de es pensar a Dios a partir de la causalidad. Obviamente, Tomás, que es creyente y que es teólogo de la Iglesia Católica, después va a hacer operaciones mediante las cuales, o va a generar una explicación mediante la cual también va a hacer un acercamiento explicativo entre este Dios filosófico y el Dios cristiano, ¿verdad? Porque en última instancia, metafísicamente hablando, podemos entender que cumplirían funciones similares. Ahora, la explicación a propósito de las cuales a ese Dios como primera causa se le dan también ciertas explicaciones que permiten hacer que lo entendamos como un Dios providente, como un Dios amoroso, como un Dios justo, etcétera, etcétera, ya eso tiene que ver con otro tipo de explicaciones. Pero desde el punto de vista, vea que aquí lo que está haciendo es la operación metafísica que a partir de la causalidad nos hace remontar hacia un primer fundamento, hacia un primer principio, hacia una primera causa. Eso después va a tener su rédito en la argumentación religiosa. Pero hasta este momento, el Dios al que llega Tomás es el Dios filosófico. ¿Se entiende eso? Bien, habiendo dicho esto, la segunda vía opera de manera muy similar, análoga a la primera. Pero ahora, en lugar de hablar del movimiento, vamos a hablar de la causa eficiente. La causa eficiente, el punto es que lo que estamos diciendo, esto se relaciona más o menos con el contenido del acto que había en la argumentación anterior. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas, para que se lleguen a hacer, necesita de algo que las haga, ¿verdad? Que eso es lo que entendíamos por causalidad eficiente. Y empezamos a remontar de nuevo la explicación de la misma manera y lo que podemos decir es que necesitamos una primera causa eficiente que sea la que introduzca todo el encadenamiento causal ahí para arriba. Y no me lo van a creer. Tomás dice que esa primera causa eficiente es Dios, ¿verdad? Entonces, ven, otra vez el argumento es exactamente el mismo del movimiento, pero ahora en lugar de movimiento tomamos la causa eficiente. La tercera, sí va a cambiar un poco. La tercera va a ser a partir de lo posible y de lo necesario. Una vez que entendemos en qué consiste la diferencia, después sí se monta en el mismo tipo de línea, ¿verdad? El punto es que esta de lo posible y lo necesario se monta más o menos en el problema de la potencia y el acto. Es similar, es similar. Si todo fuera posible, no se habría seguido nada. ¿Qué quiere decir esto? Que para que las cosas efectivamente lleguen a ser, se necesita algo que no tenga ningún nivel de posibilidad, sino que sea solo pura necesidad, la necesidad absoluta. Y entonces, obviamente, tenemos esa explicación que nos dice, bueno, todo lo que tenga algún nivel de posibilidad requiere y remite a algo anterior que sea necesario, que está a la base de la explicación, que sería el primer ser necesario, del cual surge todo lo demás que son posibles, ¿verdad? Y que efectivamente pueden ser reales. Pero el ser necesario que existe necesariamente, o sea, el ser que existe necesariamente, lo estamos entonces plantando ahí como fundamento. ¿Ven? Entonces, es similar a las anteriores, solo que ahora se engarza de esta diferenciación
entre lo posible y lo necesario. Esa es la tercera. Ya llevamos 3. Ah, bueno, y obviamente este ser necesario que está a la base de todo, no me lo van a creer, ¿no? Pero Tomás dice, ese es Dios, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, en la cuarta, lo que vamos a ver es también, pensando a propósito de la absolutez de Dios como su atributo, como un atributo, ¿verdad? Lo que vamos a pensar es que todas las cosas que conocemos son imperfectas. Y las conocemos como imperfectas, pero también conocemos que hay grados de perfección. Por ejemplo, un árbol es más perfecto que una semilla. ¿Por qué? Porque está más desarrollado, está más actualizado. O dentro de los mismos árboles, hay árboles que son mejores que otros. Qué sé yo, hay un árbol, no sé, pensémoslo a partir de cualquier tipo de criterio. Hay árboles que son más sanos que otros, ¿ya? O cosas así por el estilo. Hay grados entonces, hay grados de perfección en las cosas. Cuando nosotros pensamos en grados de perfección, obviamente lo hacemos en función de la absolutez que le estaba diciendo ahora el compañero que preguntó. Y por supuesto que vamos a pensar a Dios como el absoluto, ¿verdad? Como el absoluto pleno, digamos, de valor en relación con la perfección. Y por lo tanto, como Dios es perfecto, digamos, sería esa primera causa a partir de lo cual pensamos la perfección o el nivel de perfección de todas las demás cosas, ¿verdad? Y entonces, esa gran perfección, esa primera causa, entonces Tomás la identifica con Dios. Y la quinta es muy interesante, que es la que recurre al orden general de las cosas, ¿verdad? Esta quinta vía es la que después, una vez que la explica, la vamos a conocer a partir de Hume como el argumento del diseño inteligente, que dicho sea de paso, todavía hay gente que la suscribe a cabalidad. El argumento mediante el cual Tomás llega a Dios a partir del orden de las cosas, más o menos plantea lo siguiente. Hay un ordenamiento en las cosas, hay un orden, y ese orden simplemente parte de lo que nosotros podemos constatar en el mundo. Por ejemplo, la sucesión del día a la noche ya nos señala que hay un orden en cómo es que opera el mundo. La sucesión de las estaciones, el hecho de que, a propósito del refrán, de que no le pedimos peras al olmo. Si sembramos un árbol de pera, pues le va a salir una pera, bueno, o peras en todo caso, ¿verdad? De esa manera podemos ver que en el mundo hay una regularidad, un orden, una manera de operar. Pero que esa manera de operar implica que hay una inteligencia detrás que además no es intrínseca a las mismas cosas. Por ejemplo, el árbol de pera opera a partir de ese orden, pero no se lo da a sí mismo. Simplemente sigue ciegamente y sin capacidad de responder, sigue en la acción que le es natural, digamos. Crecer y dar peras es parte de lo que hace, simplemente porque esa es su naturaleza, diría Tomás, ¿verdad? Ahora, en ese orden, los medievales evidenciaban cierto nivel de inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía que remitir entonces a una cierta inteligencia que le imprimiera esa regularidad, ese orden a las cosas. Porque, insisto, las cosas no pueden darse a sí mismas ese orden, y mucho menos ese orden inteligente, ¿verdad? El asunto es que, como necesitamos entonces de un elemento inteligente que ordene las cosas, entonces decimos, bueno, entonces necesitamos que haya un primer ser ordenador de todo, digamos, que le imprima ese orden a las cosas y a que adivina, efectivamente, ese ordenador es Dios, ¿verdad? Entonces, vean cómo por medio de 5 maneras distintas, Tomás termina siempre diciendo, bueno, a eso es a lo que llamamos Dios, en esto reconocemos a Dios, ¿verdad? Esta sería la manera de darle solución al conflicto que se está dando.
¿Qué quiere decir esto? Tenemos que recurrir a argumentar desde los efectos, lo cual anteriormente Tomás lo que decía era, bueno, esto tiene el problema de que efectivamente lo que evidencia es nuestra necesidad de explicar los efectos, que todos ellos son experimentables, a partir de aquello que lo hace posible de la causa. Entonces, tenemos que reconstruir esa causa. Y cuando reconstruimos esa causa, entonces llegamos a ese primer eslabón causal, y entonces ahí es donde manifestamos ese primer eslabón causal de Dios. ¿Verdad? Y todo esto, esta es la parte más importante del artículo realmente. Después él habla de las respuestas a las objeciones a propósito de que Dios puede ser el bien absoluto o no, pero si se da el mal, se da para algo, pero esto nos saca completamente la argumentación de las 5 vías. Digamos que esta respuesta a las objeciones es incluso menos relevante que la solución de las 5 vías, digamos. ¿Verdad? Como ven, la segunda respuesta está más bien en línea con las 5 vías, ¿verdad? Siempre tenemos que remitir a un primer eslabón causal, ¿verdad? En última instancia. Pero entonces, de lo que se trata es de que nos quede claro cómo es que Tomás argumenta a propósito de la manera de entender a Dios como primera causa. Eso era lo que quería dejar aquí explicado, como una segunda manera de explicar a Dios dentro de estos teólogos medievales. Ya vimos a Anselmo y ahora vimos a Tomás. Y lo que nos queda para las próximas clases es el ente y la esencia. A menos de que tuvieran alguna pregunta, quedaríamos aquí por hoy. Un par, rápido. ¿Verdad que 4 es como, la cuarta vía es como una variación del argumento teológico, ¿no? Perdón. Que la cuarta vía se parece, es como una variación del argumento ontológico, ¿no? Tiene un contenido que es similar, que es que en el argumento ontológico tenemos efectivamente una jerarquización posible a partir de la diferencia entre ser en la realidad y ser solo en el entendimiento. ¿Por qué? Porque hay un valor, hay una valoración que nos dice que una es mejor que otra. Entonces, en ese sentido es que se parece, Flores. Ok, pero ya, ¿y estas 5 vías son 5 posibles vías o todas se unen? Es nada más son maneras de explicar los efectos a partir de las causas. Son complementarias entre sí. Efectivamente. Yo tengo una pregunta, pero es un poco más como histórica, David. Dime. Ahora que, a propósito que el compañero citaba los atributos que se le dan a Dios, a mí me parece que estas vías de Aquino, me parece que no entra, al menos dentro de la cualidad de omnipotente, ¿verdad? Porque hay como una cierta limitación dentro de esta descripción, al menos me parece. Y quisiera preguntarle a propósito, ¿de dónde se derivan estos atributos a nivel teológico? Ok, vamos a ver. Empiezo por la segunda y después te voy a pedir una aclaración con la primera. No, los atributos de los divinos derivan del estudio bíblico, digamos. Ahí sí, los atributos divinos están completamente en dependencia, digamos, de la interpretación de lo que aparece en el texto, digamos, bíblico, ¿verdad? O sea, a partir de ahí se derivan. Porque vamos a ver, ¿qué es lo que se hace? Se reconocen ciertos atributos y se explican, digamos. Hay tratados a propósito de cómo entender entonces que Dios puede hacer algunas cosas, digamos. Sí, a partir precisamente del texto bíblico como base y obviamente después de toda la discusión teológica. En relación con la primera, no entendí lo de la omnipotencia, Dante. Es que, por ejemplo, hay un enunciado, no recuerdo cuál número, que era básicamente la misma propuesta que hace Aristóteles con el motor inmóvil, Ajá. ¿verdad? Que es como un agente pasivo, bueno, pasivo-activo, ¿verdad? Y me parece que eso se podría interpretar como en este concepto de Deus otiosus. Sí. Entonces, eso imposibilitaría a pensar a Dios como un ser omnipotente,
porque nada más sería como un detonante. Entonces, por eso es que me parece conflictivo, porque si Santo Tomás vamos a ver, está tratando de demostrar la existencia de Dios, pero dentro de un aparato eclesiástico. Y si está contradiciendo, vamos a ver, textos canónicos, porque si estas cualidades son, digamos, de la Biblia, entonces me parecería conflictivo, porque en realidad, al menos a Santo Tomás lo he leído solo de forma filosófica, no sé mucho a nivel biográfico de él. Entonces me parece interesante eso, que sí está en cierta forma destruyendo parte digamos, del fundamento cristiano. Sí, vamos a ver. Tendríamos que ver que, me imagino que debe haber una gran cantidad de tesis a propósito de eso. Recordar que una de las cosas es que Dios es inmóvil, entre otras cosas, porque más bien eso lo que da es esta noción, nos permite pensar en que es un ser completamente perfecto. ¿Por qué? Porque lo que es perfecto ya no necesita atender a ninguna otra cosa. Movimiento ahí como cambio, recordad que esos son sinónimos metafísicamente hablando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más bien, Dios como inmóvil no es su ociosidad, digamos, a propósito de lo que mencionaste, no deriva precisamente de su imposibilidad, sino porque más bien él ya no tiene absolutamente nada más que hacer, ya lo que tenía que hacer lo hizo, que es ser. Y más bien el punto es, su existencia es tan fuerte que genera la existencia de todo lo demás. Aquí sí hay una diferencia importantísima entre el Dios aristotélico y el Dios cristiano. ¿Por qué? Porque es que el Dios aristotélico solo sabe de sí mismo. Solo sabe de sí mismo. Su voluntad se agota en sí mismo. En cambio, el Dios cristiano, el Dios judeocristiano, bueno, el Dios monoteísta de las tres grandes religiones, al hacer el acto de creación, el texto del Génesis es muy claro, lo hace como un acto de voluntad. Hay una intencionalidad y esa intencionalidad lo vincula con algo que no es él, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia importante. Que creo que en caso de tener que escoger entre la explicación aristotélica y esta otra, Tomás diría, bueno, esta es una precisión que habría que hacerle a Aristóteles. Creo que por ahí se iría el asunto. Y Dios en relación con esa no acción es precisamente porque es acto completo y cabal. O sea, no tiene nada que hacer, ya hizo todo lo que podía hacer, ya punto, sí. Y se mantiene así eternamente. Entonces, obviamente estas explicaciones sacan muchos haces de la manga, pero bueno, esto es uno, digamos. Profe, Listo, gracias. Perfecto. yo sé que estamos sobre tiempo, pero una última pregunta. Claro. Yo podría decir que este primer motor no responde a leyes universales, o sea, no es de este universo y por eso no responde a las leyes universales. Vamos a ver, sería trascendente efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en última instancia las leyes aplican para las cosas que devienen, para las cosas que tienen movimiento en este sentido. Entonces, se trataría de eso más bien. Entonces, por eso mismo yo no lo puedo someter a la paradoja de la piedra. Sí, de que haga una piedra tan pesada que no la pueda levantar o que haga una piedra tan dura que no la pueda quebrar. Correcto. Sí, ahí el problema es incluso, vamos a ver, es incluso distinto, o sea, vamos a ver, se puede analizar de manera distinta, porque el problema además es que la omnipotencia no puede lidiar con la contradicción lógica. ¿Ya? O sea, porque el problema de esa paradoja de la piedra que es tan grande que ni siquiera un Dios omnipotente podría levantar, que es tan grande, que es tan pesada que ni un Dios omnipotente la podría levantar. El problema es que
estaríamos entrando en una contradicción de la definición de lo que es omnipotencia, porque por un lado estamos diciendo, bueno, definamos a la omnipotencia como la cualidad que tiene un ser que puede hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo las reglas que nos permiten tan siquiera entender esa definición se estarían quebrantando una vez que pedimos que esa definición original se le aplique a un ser que no cumple con esa definición. ¿Me explico? Entonces, el problema es que la paradoja intenta obligar a Dios a ser entendido y a operar con unas leyes y sin ellas al mismo tiempo. Entonces, el problema es de la paradoja en sí misma, no de la omnipotencia de Dios eventualmente. Cosa en la que usted sabe, cosa que usted sabe, yo no suscribo, pero el punto es que el problema es que la paradoja opera autocontradictoriamente y al operar autocontradictoriamente trata de mostrar que quien se contradice es Dios en sus atributos, pero realmente lo que es contradictorio en sí es el planteamiento. Y eso, vamos a ver, si existiera realmente un Dios y de verdad fuera omnipotente, no se vería violentado por esa paradoja, porque la paradoja en sí misma, o vamos a ver, la paradoja en sí misma es problemática. Y ya hubo teólogos medievales que afirmaban que Dios no puede quebrantar su propia naturaleza, y lo que nosotros reconocemos como reglas lógicas son reglas también mediante las cuales Dios opera. ¿Por qué? Porque el mismo tipo de necesidad, ahí estamos hablando de las leyes de la necesidad, y Dios es ser necesario. Luego Dios no puede quebrantar esas leyes mediante las cuales existe, mediante las cuales es. Si quieren podemos volver sobre eso la próxima clase, porque ya tengo fuera del aula a todo mundo de ética social. Entonces, nos vemos entusiastas. Nos vemos luego. Pura vida. Hasta luego. Está bien, profe, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, profesor, cuídese mucho. Buenas tardes. Chao, chao.